Polvo y miseria, aquí estamos. Well, para hablar de la tema que sí se quita muchas cosas de vivir, que es el miedo. Es un demonio tremendamente fuerte y ataca a todos desde ser chamaquitos. El miedo está fuerte como la mentira, como todo el hombre viejo, todo el espíritu satánico rebelde contra el divino de Dios, la luz de Dios, la verdad de Dios. Y una parte que aprendemos desde niños, en vez de un temor y respetar la autoridad, es que aprendemos a respetar a través del poner miedo en nosotros. Y el miedo también en la autoridad. Tenemos miedo a los seres humanos que tienen poder. Yo vi otras semanas cuando yo estaba viajando y fui a unos lugares de muchas universidades y escuelas y cooperativos y fui a tomar café. Vi mucha gente viendo con mucha autoridad, una cara sin sonreír, porque si hay sonrisa es como debilidad y la gente tiene también miedo de ser rechazado por los otros, miedo de los otros. Sí, Ernie, aquí para hablar del miedo. Así es, los seres humanos tenemos muchos miedos, pero hoy queremos hablar de uno específico, el miedo a los seres humanos. Ni siquiera ahorita el tema sería el miedo que muchos lamentablemente tienen a Dios, miedo que principalmente viene porque les fue inculcado desde niños. Ahorita es el miedo a los seres humanos. Y este miedo es real y es sumamente dañino. Habría que decir que es pecado tenerle miedo a un ser humano, pero es una realidad, más allá de que si es pecado o no. Solo quiero decir, cuando hablo de Dios, estoy hablando que utilizan los pastores y los rabinos y los espiritual guías, y al final tenemos miedo de esta persona que está representando a Dios. Sí, porque es un recurso de muchos, no nada más del mundo religioso, pues infundir miedo. Como tú decías, fuiste a un lugar hace poco en donde encontraste muchas personas que pues deliberadamente tratan de infundir miedo, de ganarse el respeto. Mostrando miradas duras, que amedrenten, que provoquen miedo. Entonces, primero hablemos del miedo hacia los demás. No nada más me refiero a las personas poderosas, porque si a esas vamos, pues también la juventud es poder. Muchas veces hasta a los mismos jóvenes se les tiene miedo. O sea, el poder no es privativo del poder político ni económico. La belleza física también es un poder y hay personas que le tienen miedo a las personas bellas. Pero también es cierto que no a todo mundo se le tiene miedo, pero hay ciertas personas a las que sí se les puede tener miedo, a las personas que están más cercanas a nosotros. Es decir, a lo mejor yo a la humanidad per se, pues no le tengo miedo porque ni la conozco, ¿no? Pero a lo mejor hay 2, 3, 4, 5, una serie de personas a las que sí les puedo tener miedo, que están en la familia, que están en el trabajo, que están cercanas. Y ese tipo de miedo a esas personas cercanas a nosotros, a las que no hay que tenerles miedo. Sí, al final no podemos respirar y actuar auténticamente como queremos, porque el miedo se quita y te ponga una prueba de hablar como realmente quieres expresarte, ¿no? Y te quedamos callados y este callado, no sentir escuchado por el miedo, empieza a llevar otros problemas después de otros demonios se agarran por ahí, porque no es natural no expresar uno, de quedar callado. Sí, a veces tenemos que quedar más, no poder expresar y tener el miedo de hablar que sientes que estás pasando o expresarte por si es correcto o no correcto, y estar callado por miedo, al final esta persona explota en un momento. Así es, el miedo nos impide hablar
y principalmente la palabra de Dios. Entonces este miedo a ciertas personas está incluido en él el miedo al qué dirán, el miedo al rechazo, el miedo al abandono, el miedo a la descalificación. Entonces hay que dejar en claro que el miedo a las personas es esclavizante 100%. Y debemos estar luchando contra ese miedo todos los días y ser libres. Porque en verdad ningún ser humano es indispensable. Claro que pensamos que hay muchas personas que son indispensables para nosotros, pero en rigor eso no es cierto. El único ser indispensable en la vida de nosotros es Dios. Cuando una persona tiene miedo a perder a un ser querido, por miedo a hablarle la verdad, pues está incurriendo en un grave pecado, pero además se vuelve esclavo de esa persona. Entonces, este miedo no es válido delante de Dios. Y pues Yeshua nos dijo, no temáis a los que pueden matar el cuerpo, temed más bien a aquel que puede echar vuestro cuerpo y alma al infierno. Constantemente Yeshua nos está exhortando a no tenerle miedo a las personas, sean políticos, sean las autoridades, sea el vago de la calle, el homeless. Hay personas que le tienen miedo a los homeless. Sí, más hablar también coherencia en cómo vives, porque hay muchos que hablan y no viven. No vive que hablan y empiezan a hablar de Dios a los de familia y empiezan a poner un mal entendido y la gente queda más lejos, porque al final quien habla es Dios. Él nos inspira en amor, porque al final estamos hablando de una esclavitud por una batalla del hombre viejo adentro, que la verdadera entendido del Mesías, de Dios aquí en la tierra, el sangre es para liberarnos, para poder tener esa autoridad, porque amamos las almas, los hermanos, porque ya empezamos a ver que el pecado es algo y se manda y destruye a los hermanos y hermanas. Los peores, como somos todos, podemos ser más. Los peores que están tan ciegos y perdidos que pasan la vida sin saber que hay un Dios, que todos nosotros tenemos que confrontar en un momento nuestras acciones, responsabilizarnos y el amor de decir hay una solución de tu miseria que es Dios. Así es, por eso el llamado es muy sencillo. Miedo no, respeto y amor sí. Miedo nunca, no debe de haber miedo, y mucho menos a la hora de hablar el Evangelio, que si nos desechan, pues al final no nos están desechando a nosotros, sino a Dios. Entonces, si tu hijo, o tu hija, o tu mamá, o tu papá, o tu pariente, o tu patrón, o tu compañero de trabajo, le tienes miedo y por esa razón no le hablas la palabra, o ya no la palabra, simplemente le tienes miedo, pues estás en una horrenda esclavitud y en el antipoder, o sea, en la antigracia, porque la gracia es libertad, libertad para hablar, y es muy importante olvidar que no hay nadie indispensable. Yo creo que muchos de esos miedos es porque hacemos de muchas personas indispensables, cuando en realidad nadie lo es, ni siquiera un hijo es indispensable. Es la verdad, es la verdad. Entonces, el miedo a los demás, sea quien sea, esclavitud directa, y pues pecado, eso te difracta de Dios. Vamos a respetarnos, vamos a amarnos, pero no a tenernos miedos. Miedo no. Y el que le tiene miedo al diablo, pues ya lo acabó el diablo. Tampoco hay que sobreestimar al diablo, ¿no? Ni subestimarlo. Está vencido, eso es todo, porque hay también quien le tiene mucho miedo al diablo. Compartir la obra de Dios en tu vida. Compartir los frutos que Dios te puso en ti a crecer. Compartir el amor que es Dios en ti, que Él se llega a los votos, su espíritu se pasa por esta que estamos agradecidos, que Él nos llamó al arrepentimiento, que Él nos ha dado su amor, perdón, y nos ha sacado de
la cárcel que nos estaba. Y este es un increíble mensaje que si no está Dios hablando en nosotros, que Él es, la gloria es de Él, y estamos tratando de tomar la gloria, es solo tratar de hablar para hablar. Tenemos que pensar qué estamos hablando y quién está hablando, porque muchos hablan. Pues creo, hermano, que tú estás hablando, es no hablar porque tenemos que hablar, es hablar porque hablamos, porque cuando el Espíritu está en nosotros no podemos parar de hablar. Y a veces cuando hay miedo, sí, puede perder. El pasado yo hablé que cuando conocí a una persona y podía hablar un poco más y suicidó un año después, y siempre pienso en esto, que si tenía un poco miedo, que no expresé el total, y me toca, porque recuerda, suicidó, y yo sé que esta persona no quería no quería tanto y no quería forzar, más a veces poníamos un poco de límites del espíritu, porque este miedo, el espíritu no se fluye, que Dios quiere fluir por nosotros, ¿no? Y a veces le ponemos más sal de la debida. Sí, Yeshua dijo, sea vuestra palabra sazonada con sal, pero eso no implica suavizarla. Entonces, el miedo se suaviza. Exacto. Este miedo con relación a hablar la palabra, a lo mejor no se experimenta con todos, especialmente con personas que no conoces. No es lo mismo hablarle a un desconocido de Yeshua, hablarle a alguien con quien tienes un vínculo parental, hablarle a alguien con el que tienes ciertos intereses. Ahora, ya de entrada, si tenemos algún otro interés que no sea la salvación de esa persona, pues ya estamos reprobados. Porque ¿qué otro interés puede haber que no sea el de que los que no conocen a Dios conozcan a Dios? Y si para conocer a Dios pues tengo que hablar lo que tengo que hablar, y aún si soy desechado por esa persona, pues gloria a Dios, porque lo que importa es que conozca a Dios, no a mí. Exacto. Ese es el punto. Sí, que cada uno va con Dios. No depende en un ser humano. Pero otra vez, ni para no circunscribirlo nada más al miedo a hablar la palabra, porque hay millones de personas que no conocen la palabra ni les interesa la palabra, y aún así son esclavos del miedo a los demás. Bueno, pues los invitamos, ¿no? Pero no podemos decirles simplemente ya no les tengan miedo, porque eso es imposible. Si no conocen a Yeshua, pues van a seguir siendo esclavos del miedo a las personas. No a todos, pero cada uno, pues los pobres le tienen miedo a los ricos a los pobres, los chaparros a los altos, los feos a los guapos, los guapos a los feos. Entonces no hay salida. Y al final es tener miedo de perder este mundo, tener miedo de perder algo en este mundo. Entonces esto se soluciona recordando que nada ni nadie es indispensable, sino solo Dios. Así es de que si te desechan alguien muy querido por ti, por el hecho de hablarle la verdad, pues no importa. Primero está Dios. Y saltar nuestro agarrando este mundo, teniendo miedo de esta vida. Tenemos miedo de esta vida, de perder algo en esta vida, y los otros utilizan este miedo para controlar, porque tenemos miedo de perder algo. Sí, ese sería el otro llamado, Ernie. Si eres uno de esos o de esas que trata de hacerse amar o respetar por medio del miedo, pues nunca vas a llegar a ser amado ni verdaderamente respetado. A lo mejor te van a tener miedo, pero eso te va a alejar más y más. ¿Qué vas a ganar con que la gente te tenga miedo? Así es de que mejor quita tu cara de malo y pues recibe. Porque en el fondo el que se trata de hacer querer por miedo, pues es un cobarde. Polvo y miseria.